En la parsha esta semana, parsha Stoildeis, la Torá nos cuenta sobre Esav. ¿Qué clase de persona era Esav? ¿Y por qué Yitzchok, su padre, lo amaba tanto? La Torá dice que Esav era Tzayid Bepiv, traducción literal, cazador en su boca. Cazador quiere decir que salía con Z, cazar animales en el bosque, etc. ¿Pero qué significa cazar con la boca? ¿Y por qué esto le generaba tanta satisfacción a Yitzchok? La explicación de Rashi es, y así dicen nuestros sabios, esa es la fuente de Rashi, el Midrashim, etc., que Esav cazaba a Yitzchok con su boca y le decía palabras, que ahora vamos a analizar cuáles eran, de manera tal que Yitzchok pensaba que Esav era extremadamente cuidadoso con los preceptos. ¿Qué le decía Esav para probarle a su padre Yitzchok que él era tan pero tan cuidadoso con los preceptos que era apropiado que Yitzchok lo ame, etc.? Esav le decía lo siguiente: papá, ¿cómo se obtiene, cómo se saca maiser? Maiser significa diezmo, ahora explicamos, de la sal y de la paja. Yitzchok pensaba, mi hijo es extremadamente cuidadoso con los preceptos, quiere sacar diezmo incluso de la sal y de la paja. Entonces era apropiado del amor de Yitzchok, etc. ¿Cuál es el problema con la pregunta de Esav? Todo el mundo sabe que diezmo, maiser, la Torá especifica de qué productos uno está obligado a sacar el diezmo. ¿Cuáles son los productos obligados a sacar el diezmo? Básicamente, tienen que crecer de la tierra, el producto de la tierra, trigo, cebada, etc. Sal no crece de la tierra. La paja no es un producto que crezca de la tierra, sino que es el desecho del trigo, etc. Es el afrecho, paja, la pajita, el cabito del trigo. Esto no tiene que ver con maiser, no tiene que ver con diezmo. Entonces, si realmente la pregunta de Esav a su padre Yitzchok era: papá, ¿cómo se obtiene el diezmo de la sal y de la paja? En realidad es una pregunta de un tonto. No es una pregunta que demuestra gran cuidado con los preceptos. Por un lado, ¿cómo se saca el diezmo? Pues el diezmo es el 10%. ¿Cuán inteligente hay que saber? ¿Cuán inteligente hay que ser para saber que si tenés 10 partes, sacás una y eso es el diezmo? Entonces, ¿qué le está preguntando Esav a su padre? Y por el otro lado, cualquier estudiante sabe que el diezmo no se saca ni de sal ni de paja. Entonces, ¿qué le estaba preguntando Esav? ¿Cómo mostraba con esta pregunta gran cuidado con los preceptos? Una de las explicaciones es que en realidad la pregunta de Esav era una pregunta muy cuidadosa, muy estudiosa. Aprendimos en Parshas Lech Lecho, cuando Abraham lucha contra los cuatro reyes y les gana, etc., y recupera toda la riqueza del rey de Sodom, etc., aprendimos ahí que Abraham dio maiser, dio diezmo. La Torá nos dice: le dio a Abraham a Malkitzedek, que nuestros sabios dicen que era Shem, hijo de Noach, un maiser, el diezmo de todo. Pero en realidad no le dio diezmo de lo que obtuvo, el botín que obtuvo de la guerra, sino que le dio a Abraham a Malkitzedek un diezmo de todo lo que él tenía. Todo significa absolutamente todo lo que tenía, incluso aquellos asuntos, aquellas cosas que después, cuando la Torá sea entregada, están exentas de sacar el diezmo. Sin embargo, Abraham, antes de que la Torá fuese entregada, él daba diezmo incluso de las cosas que no correspondía dar diezmo, incluso de la sal y la paja. Entonces, Esav, sabiendo que su abuelo Abraham dio diezmo de todas las cosas, viendo de la casa de su padre Yitzchok, que él daba diezmo de todas las cosas que tenía, incluso aquellas cosas que después estarían exentas de dar diezmo porque la Torá fue entregada y hay una ley específica, etc. Esav sabía esto. Entonces ahí la pregunta de Esav tiene otro sentido. Efectivamente, ¿cómo se saca el diezmo de la sal y la paja? Ahora bien, con esto resolvimos el problema de que acaso Esav era un tonto y no sabía que paja y sal no son obligados a sacar diezmo, pero nos queda todavía la pregunta de cómo es que se saca el diezmo, se saca el 10%. ¿Qué tanto lío? La cuestión especial con la paja y la sal es que por sí mismas, solas por así decir, no tienen valor. No tienen un valor específico. Pero cuando un poco de esto, o una cantidad de esto, tanto de sal como de paja, se mezcla con otras cosas, le da una alabanza y le da una fuerza a la otra cosa para formar algo nuevo con un valor impresionante. Por ejemplo, sal. Si uno come sal propiamente dicha, es horrible, es terrible y hace mal a la salud, etc. Pero si uno mezcla un poco de sal, una pizca de sal, en una comida, la sal realza el gusto de la comida, la sal le da otra forma a la comida, la sal embellece a la comida. Un poco de sal en comida ya cambia la cosa. Lo mismo pasa con la paja.
Antiguamente la paja se utilizaba para hacer leveinim, para hacer ladrillos. Un poco de paja, la paja no tiene ningún valor, no sirve para nada, la gente armaba almohadas con paja para dormir, no sirve para nada la paja. Pero esa misma paja mezclada con barro, quemada en un horno, etcétera, armaba un ladrillo. Y con un ladrillo se puede hacer una construcción y eso sí tiene un valor. Entonces la pregunta de Esav, ¿cuál era? Papá, ¿cómo obtenemos el diezmo de la sal y de la paja? ¿Cómo observamos la sal y la paja? Si la observamos tal y cual la sal es, tal y cual la paja es, y por lo tanto no tiene ningún valor, o ínfimo valor, y de eso se saca el diezmo, el 10%, por supuesto. O observamos la sal y la paja como cuando están mezcladas con otra cosa, y ahí el valor es muchísimo más alto, a pesar de que es una pequeña cantidad de sal, pero mezclada con la comida tiene un valor impresionante. Quiere decir que esa pequeña cantidad de sal, ¿cómo la observás? ¿Como la sal es? O como la sal realza el gusto de una comida y tiene un valor impresionante. Esta era la pregunta de Esav, y por eso su padre Yitzhak decía, mi hijo es un genio. Mi hijo busca ser muy estricto con los preceptos, busca ser muy cuidadoso con los preceptos y observar si la cosa la observamos como es por sí misma o si la cosa la observamos como se combina con otras y obtiene un valor impresionante. Esta era la pregunta de Esav, por eso Yitzhak estaba muy contento, y esto es lo que significa Tzait Befiv. Esav casaba con Z a su padre con la boca. Ahora bien, ¿qué podemos obtener esto en el servicio a Dios? El pensamiento hasídico nos explica que Esav, ¿por qué Yitzhak quería bendecir a Esav? ¿Por qué Yitzhak quería tanto a Esav? Porque Esav, a pesar de que se mostraba físicamente hablando, materialmente hablando, en este mundo concreto, como una persona terrible, asesinaba, violaba, era un desastre, al punto tal que Abraham termina falleciendo antes para no ver cuando Esav hace un desastre en el día de su bar mitzvah. A los 13 años estaba matando, robando, etc. Esav era una persona terrible. ¿Yitzhak no sabía esto? Sí, Yitzhak lo sabía. E igualmente quería bendecir a Esav. Igualmente quería proyectar sobre él una bendición, una braja impresionante. ¿Para qué? Porque Yitzhak quería revelar en el Esav aquí abajo su verdadero potencial. Yitzhak no veía a Esav como Esav estaba acá abajo, ladrón, violador, etc. Yitzhak veía a Esav como es en su raíz. Y en su raíz, Esav, místicamente hablando, venía de Olam Atoyu, el mundo del desorden, que no importa qué significa, pero tenía un poder impresionante para avanzar, para crecer, para construir en el mundo, para hacer cosas positivas. Y esto nos enseña a nosotros cómo debemos observar a otras personas. Debes observar a la otra persona por cómo la persona actúa aquí abajo y por lo que la persona en la práctica es, o tenés que observar a cada persona por lo interior, el pnimius, lo más profundo que tiene, por su verdadera raíz, que en la práctica todo ser humano fue creado, Betzelem Elohim bara es Adam. Dios creó al ser humano con la imagen de Dios. Todos tenemos un potencial divino en nuestro interior. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo vamos a observar? Si lo vamos a observar, la sal, por así decir, por sí misma, tal y cual la sal es, la persona, tal y cual la persona es y cómo actúa, que puede ser un desastre. O vamos a observar a la persona en su raíz, cuando la sal se mezcla con otras cosas, cuando la sal refina y eleva a una comida, de la misma manera puedes observar a una persona en su potencial más profundo. Toda persona tiene un potencial de ser un instrumento para la revelación de la presencia de Dios aquí abajo en este mundo. Que podamos en la práctica ver esta revelación divina aquí abajo en el mundo con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.